Pues resulta que Santiago Méndez no era un hombre cualquiera, multimillonario, dueño de una empresa tecnológica en Madrid con una mansión que parecía sacada de una revista, coches importados que brillaban bajo el sol español y empleados que conocían cada uno de sus gustos. Pero aquella tarde de julio, mientras empujaba la silla de ruedas de su hijo Mateo por el Parque del Retiro, nada de ese lujo importaba ya. Sus manos, siempre tan seguras en las reuniones de negocios, temblaban ligeramente al agarrar las manijas de la silla. Su corbata italiana estaba floja, su barba de 3 días revelaba noches sin dormir y sus ojos llevaban el peso de 6 meses de desesperación, porque lo que los médicos no podían explicar estaba a punto de tener una respuesta que nadie esperaba. Mateo tenía apenas 8 años. 8 años y una mirada vacía que partía el alma. Después del accidente automovilístico que se llevó a su madre Elena, algo dentro de ese niño simplemente se apagó. No fue instantáneo, ¿no? Los primeros días después del funeral, Mateo aún caminaba, aunque arrastrando los pies, como si cada paso pesara toneladas. Pero una mañana, simplemente ya no se levantó de la cama. Mis piernas no funcionan, papá, dijo con una voz tan plana que Santiago sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho. Los médicos hicieron todo. Resonancias magnéticas que mostraban un sistema nervioso perfecto, tomografías que revelaban músculos y huesos completamente sanos, neurólogos de Barcelona, fisioterapeutas de Londres, hasta un especialista experimental de Suiza que costó más que un departamento entero. Nada. Las piernas de Mateo funcionaban perfectamente, pero él simplemente no las movía. Era como si su cerebro hubiera decidido olvidar que existían. Trauma psicológico severo, dijeron los psiquiatras. Puede tomar años o puede ser permanente. Santiago había gastado ya más de 2 millones de euros. Y lo que más le dolía es que Mateo ya ni siquiera lloraba. Solo miraba al vacío, sentado en esa silla, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en ese coche destrozado junto a su madre. Pero aquella tarde de verano, una extraña con pies descalzos iba a decir algo que cambiaría todo. Santiago no quería estar ahí. La terapeuta, la doctora Ramírez, había insistido. La exposición social es crucial. Tiene que ver a otros niños, escuchar risas, sentir vida a su alrededor. Así que allí estaban, en medio de una fiesta benéfica del Retiro. Música folclórica sonaba por los altavoces. Familias comían bocadillos en manteles extendidos sobre el césped de las 5 de la tarde, y niños perseguían pompas de jabón que brillaban bajo el sol. Y Mateo miraba todo aquello como quien observa un planeta ajeno. Santiago empujaba la silla por el sendero de grava, esquivando a los corredores, cuando de repente una niña apareció frente a ellos. Así, sin avisar, descalza, con un vestido de algodón desgastado que alguna vez fue blanco pero ahora era un gris sucio, el pelo negro, largo y enredado como si no hubiera visto un peine en semanas, mejillas sucias con manchas de tierra seca, pero sus ojos llevaban el peso de 6 meses de desesperación, porque lo que los médicos no podían explicar estaba a punto de tener una respuesta que nadie esperaba. Mateo tenía apenas 8 años y una mirada vacía que partía el alma. Después del accidente automovilístico que se llevó a su madre Elena, algo dentro de ese niño simplemente se apagó. No fue instantáneo, ¿no? Los primeros días después del funeral, Mateo aún caminaba, aunque arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. Pero una mañana, simplemente ya no se levantó de la cama. Mis piernas no funcionan, papá, dijo con una voz tan plana que Santiago sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho. Los médicos hicieron todo. Resonancias magnéticas que mostraban un sistema nervioso perfecto, tomografías que revelaban músculos y huesos completamente sanos, neurólogos de Barcelona, fisioterapeutas de Londres, hasta un especialista experimental de Suiza que costó más que un departamento entero. Nada. Las piernas de Mateo funcionaban perfectamente, pero él simplemente no las movía. Era como si su cerebro hubiera decidido olvidar que existían. Trauma psicológico severo, dijeron los psiquiatras. Puede tomar años o puede ser permanente. Santiago había gastado ya más de 2 millones de euros y lo que más le dolía es que Mateo ya ni siquiera lloraba. Solo miraba al vacío sentado en esa silla como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en ese coche destrozado junto a su madre. Pero aquella tarde de verano, una extraña con pies descalzos iba a decir algo que cambiaría todo. Santiago no quería estar ahí. La terapeuta, la doctora Ramírez, había insistido. La exposición social es crucial. Tiene que ver a otros niños, escuchar risas, sentir vida a su alrededor. Así que allí estaban, en medio de una fiesta benéfica del Retiro. Música folclórica sonaba por los altavoces. Familias comían bocadillos en manteles extendidos sobre el césped de las 5 de la tarde y niños perseguían pompas de jabón que brillaban bajo el sol de las 5 de la tarde. Y Mateo miraba todo aquello como quien observa un planeta ajeno. Santiago empujaba la silla por el sendero de grava, esquivando a los corredores, cuando de repente una niña apareció frente a ellos. Así, sin avisar, descalza, con un vestido de algodón desgastado que alguna vez fue blanco pero ahora era un gris sucio, el pelo negro, largo y enredado como si no hubiera visto un peine en semanas, mejillas sucias con manchas de tierra seca, pero sus ojos llevaban el peso de 6 meses de desesperación, porque lo que los médicos no podían explicar estaba a punto de tener una respuesta que nadie esperaba. Mateo tenía apenas 8 años y una mirada vacía que partía el alma. Después del accidente automovilístico que se llevó a su madre Elena, algo dentro de ese niño
simplemente se apagó. No fue instantáneo, no. Los primeros días después del funeral, Mateo aún caminaba, aunque arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. Pero una mañana, simplemente ya no se levantó de la cama. Mis piernas no funcionan, papá, dijo con una voz tan plana que Santiago sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho. Los médicos hicieron todo. Resonancias magnéticas que mostraban un sistema nervioso perfecto, tomografías que revelaban músculos y huesos completamente sanos, neurólogos de Barcelona, fisioterapeutas de Londres, hasta un especialista experimental de Suiza que costó más que un departamento entero. Nada. Las piernas de Mateo funcionaban perfectamente, pero él simplemente no las movía. Era como si su cerebro hubiera decidido olvidar que existían. Trauma psicológico severo, dijeron los psiquiatras. Puede tomar años o puede ser permanente. Santiago había gastado ya más de 2 millones de euros y lo que más le dolía es que Mateo ya ni siquiera lloraba, solo miraba al vacío, sentado en esa silla, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en ese coche destrozado junto a su madre. Pero aquella tarde de verano, una extraña con pies descalzos iba a decir algo que cambiaría todo. Santiago no quería estar ahí. La terapeuta, la doctora Ramírez, había insistido. La exposición social es crucial. Tiene que ver a otros niños, escuchar risas, sentir vida a su alrededor. Así que allí estaban, en medio de una fiesta benéfica del Retiro. Música folclórica sonaba por los altavoces. Familias comían bocadillos en manteles extendidos sobre el césped y niños perseguían pompas de jabón que brillaban bajo el sol de las 5 de la tarde. Y Mateo miraba todo aquello como quien observaba un planeta ajeno. Santiago empujaba la silla por el sendero de grava, esquivando a los corredores, cuando de repente una niña apareció frente a ellos, así, sin avisar, descalza, con un vestido de algodón desgastado que alguna vez fue blanco pero ahora era un gris sucio, el pelo negro, largo y enredado como si no hubiera visto un peine en semanas, mejillas sucias con manchas de tierra seca, pero sus ojos llevaban el peso de 6 meses de desesperación, porque lo que los médicos no podían explicar estaba a punto de tener una respuesta que nadie esperaba. Mateo tenía apenas 8 años y una mirada vacía que partía el alma. Después del accidente automovilístico que se llevó a su madre Elena, algo dentro de ese niño simplemente se apagó. No fue instantáneo, no. Los primeros días después del funeral, Mateo aún caminaba, aunque arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. Pero una mañana, simplemente ya no se levantó de la cama. Mis piernas no funcionan, papá, dijo con una voz tan plana que Santiago sintió que le clavaban un cuchillo en el pecho. Los médicos hicieron todo. Resonancias magnéticas que mostraban un sistema nervioso perfecto, tomografías que revelaban músculos y huesos completamente sanos, neurólogos de Barcelona, fisioterapeutas de Londres y hasta un especialista experimental de Suiza que costó más que un departamento. Nada. Las piernas de Mateo funcionaban perfectamente, pero él simplemente no las movía. Era como si su cerebro hubiera decidido olvidar que existían. Trauma psicológico severo. Puede tomar años o puede ser permanente. Santiago había gastado ya más de 2 millones de euros y lo que más le dolía es que Mateo ya ni siquiera lloraba, solo miraba al vacío sentado en esa silla. Pero aquella tarde de verano, una extraña con pies descalzos iba a decir algo que cambiaría todo. Santiago no quería estar ahí. La terapeuta, la doctora Ramírez, había insistido. La exposición social es crucial. Tiene que ver a otros niños, escuchar risas, sentir vida a su alrededor. Así que allí estaban, en medio de una fiesta benéfica del Retiro. Música folclórica sonaba por los altavoces. Al principio, ella no quería. Lloraba y me decía que me fuera, que la dejara sola. Pero yo me sentaba junto a ella y empezaba a bailar. Solo con los brazos al principio. Movía las manos así. Valentina hizo unos movimientos fluidos con las manos, como olas en el mar, y le decía, mira Lucía, estoy bailando solo con los brazos. No necesito piernas para esto. Santiago observaba, fascinado a su pesar. ¿Y qué pasó?, preguntó Mateo, inclinándose hacia adelante en su silla. Al tercer día, empezó a mover los dedos al ritmo de la música. Solo los dedos. Pero era algo. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero sonreía. Entonces, le tomé las manos y empezamos a bailar juntas. Sentadas, haciendo círculos con los brazos, moviendo la cabeza, riendo. Y después empezó a mover las piernas, murmuró Mateo. No inmediatamente. Pasaron como 3 semanas, creo. Pero un día, cuando la música estaba muy alta y yo bailaba como loca alrededor de ella, se levantó. Simplemente se levantó. Y empezó a dar pasos. Pasos temblorosos, inseguros, pero pasos. Santiago sentía lágrimas calientes rodar por sus mejillas. No le importó quién lo viera. ¿Puedes hacer eso conmigo?, preguntó Mateo, su voz cargada de esperanza y miedo. Valentina le tendió la mano. Puedo enseñarte, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Que vas a creer, aunque sea un poquito, porque sin creer no funciona. Mateo miró a su padre. Santiago asintió, incapaz de hablar. Creo, dijo Mateo, o voy a intentar creer. Eso es suficiente, sonrió Valentina. Y lo que empezó a pasar en los siguientes minutos era algo que ni los médicos más caros del mundo habían logrado. Valentina sacó un teléfono móvil viejo y rayado de su bolsillo. Santiago se sorprendió de que siquiera tuviera uno. Me lo dio una señora que a veces nos da comida, explicó Valentina como si hubiera leído su mente. Solo funciona para música.
No tiene plan de datos ni nada. Tocó la pantalla rota varias veces hasta que empezó a sonar una canción flamenca. Guitarra española, palmas rítmicas, una voz femenina que cantaba sobre el amor perdido y encontrado. La música llenó ese pequeño espacio del parque. Algunas personas voltearon a mirar, algunos con curiosidad, otros con desaprobación evidente al ver a una niña descalza y sucia acercándose a la silla de ruedas de un niño obviamente rico. Pero Valentina no les prestó atención. Se colocó frente a Mateo y empezó a moverse. No era un baile técnico, no era perfecto, pero Dios era vivo. Sus brazos se movían como ramas al viento, sus pies descalzos golpeaban el suelo al ritmo de las palmas en la canción, su cabeza se movía de lado a lado y su cara mostraba cada emoción que la música evocaba. Tristeza, alegría, nostalgia, esperanza. Ahora tú, dijo, sin dejar de moverse. Solo los brazos. Copia lo que hago. Mateo dudó. Sus manos se aferraban a los reposabrazos. No puedo, no sé, empezó a decir. No pienses, interrumpió Valentina, su voz firme pero amable. El pensar es lo que te tiene atrapado. Solo siente la música. Cierra los ojos si necesitas y deja que tus brazos hagan lo que quieran. Mateo cerró los ojos. Santiago contuvo la respiración y entonces, lentamente, los dedos de Mateo empezaron a tamborilar sobre el reposabrazos, siguiendo el ritmo. Eso es, exclamó Valentina. ¿Ves? Ahí está, sigue. Los dedos se convirtieron en manos. Las manos empezaron a levantarse. Primero solo unos centímetros, luego más, hasta que Mateo estaba moviendo los brazos, torpemente, sin gracia, pero moviéndolos. Santiago se llevó una mano a la boca para reprimir un sollozo. Ahora, otras personas se estaban acercando. Una madre con su bebé, un anciano con su perro, una pareja joven, todos formando un pequeño círculo observando en silencio. Ahora los hombros, instruyó Valentina, demostrando movimientos de hombros ondulantes, arriba y abajo, como si estuviera saludando con ellos. Mateo abrió los ojos. Había color en sus mejillas, color que no había estado ahí en meses. Empezó a mover los hombros, sintiéndose ridículo, pero sonriendo. Y ahora la cabeza. Valentina movió su cabeza de lado a lado, haciendo que su pelo enredado volara alrededor. Mateo la imitó, moviéndose más libremente ahora. La canción llegó a su clímax. Las guitarras aceleraron, las palmas se intensificaron. Y entonces, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Tomó las manos de Mateo y empezó a mover su silla al ritmo de la música, girándola, haciéndola girar como si fuera parte de una danza coreografiada. La silla se convirtió en su pareja de baile. Mateo rió con ganas, con sonido, con vida. La pequeña multitud estalló en aplausos. Santiago ya no podía contener las lágrimas. Lloraba abiertamente mientras veía a su hijo que había estado muerto en vida durante medio año, riéndose y moviéndose y viviendo. La canción terminó. Valentina, sin aliento, soltó la silla y se inclinó en una reverencia dramática. Mateo aplaudió, también sin aliento, sus ojos más brillantes de lo que Santiago los había visto desde antes del accidente. ¿Ves?, dijo Valentina, arrodillándose de nuevo frente a Mateo. Bailamos con lo que tenemos. No importa si no son las piernas hoy. Bailamos con los brazos, con la cabeza, con el corazón. Y poco a poco, el cuerpo recuerda que está vivo. Mateo asintió, con lágrimas bajando por sus mejillas. ¿Vendrás mañana?, preguntó con voz temblorosa. ¿Me enseñarás más? Santiago se acercó, poniéndose en cuclillas junto a ambos niños. Valentina, su voz temblaba. Ven a nuestra casa, por favor. Te pagaré lo que quieras. Te daré todo lo que necesites. Solo ayuda a mi hijo. Valentina lo miró directamente a los ojos. No quiero su dinero, señor. ¿Entonces qué? Quiero ayudarlo porque sé lo que es estar perdido dentro de uno mismo. Porque sé lo que es sentir que una parte de ti murió y nunca va a regresar. Su voz era firme, sin un ápice de autocompasión. Y porque nadie debería sentirse así, especialmente no un niño. Santiago extendió su mano. Entonces ven, no como empleada. Ven como familia. Tú y tu hermana. Les daremos un hogar. Valentina miró su mano durante un largo momento. Luego, lentamente, colocó su pequeña mano sucia en la mano de Santiago. Está bien, susurró. Pero Lucía y yo tenemos una condición. Lo que sea. Queremos seguir ayudando a otros. Como estoy ayudando a Mateo. Hay otros niños como él. Otros que están perdidos. Y nosotras sabemos el camino de regreso. Santiago sonrió a través de sus lágrimas. Entonces, haremos eso juntos. Te lo prometo. Pero lo que Santiago no sabía es que traer a estas niñas a su casa iba a provocar una tormenta que nadie vio venir. Esa noche, en la mansión de 3 pisos en el barrio de Salamanca, Carmen, que llevaba 15 años trabajando para la familia, casi se desmaya cuando vio entrar a Santiago con 2 niñas descalzas, sucias y claramente de la calle. ¿Don Santiago? ¿Qué?, tartamudeó, sus ojos saltando entre las niñas y su empleador, como si no pudiera procesar lo que veía. Carmen prepara 2 habitaciones, las habitaciones de huéspedes del 2º piso, con baño propio, y prepara comida, mucha comida. Estas niñas van a vivir aquí. Pero señor Carmen, Santiago la miró directamente. Estas niñas acaban de hacer lo que médicos de 3 países no pudieron. Hicieron que Mateo sonriera, lo hicieron reír, lo hicieron volver. Carmen miró a Mateo, que estaba agarrando la mano de Valentina como si fuera un salvavidas. El niño tenía una sonrisa tímida en su rostro, algo que ella no había visto sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces haremos un banquete, declaró, y salió rápidamente hacia la cocina, secándose los ojos con su aplental. Pero la verdadera tormenta llegó 2 horas después. La abuela Beatriz, madre de Santiago, viuda de un magnate industrial con más joyas que sentimientos y más brullo que sentido común, llegó sin avisar para su visita semanal de supervisión. Entró con su bastón de ébano, que no necesitaba, solo lo usaba para dar golpes dramáticos al piso, su vestido Chanel impecable y su perfume francés que llegaba 3 segundos antes que ella. Santiago querido, vine a ver cómo está mi nieto, y se congeló en medio del salón. Ahí, en su salón, con los muebles Luis
16 que ella misma había elegido. Estaban dos niñas sucias, con ropa raída, sentadas en su sofá de Bertulo italiano, comiendo pollo asado con las manos. Su rostro pasó de rosa pálido al rojo tomate en 2.5 segundos. Santiago Méndez Torres, ¿qué significa esto? Mateo, que estaba sentado entre las niñas, riendo de algo que Valentina había dicho, se encogió visiblemente. Santiago se puso en pie, colocándose deliberadamente entre su madre y las niñas. Madre, baja la voz. ¿Estás asustando a quien está asustando? ¿Yo? Apuntó con su bastón hacia Valentina y Lucía como si fueran criminales. ¿Has traído a niñas de la calle a tu casa? ¿En qué estabas pensando? Van a robar todo. Van a contaminar. ¡Basta! La voz de Santiago cortó el aire como un cuchillo. El silencio cayó como una bomba. Santiago Méndez nunca le había gritado a su madre. Nunca. En 38 años de vida, siempre había sido el hijo obediente, el que asentía, el que cedía. Hasta ahora, estas niñas, dijo con voz peligrosamente baja, salvaron a tu nieto. Hicieron en una hora lo que médicos no pudieron en 6 meses. ¿Y vas a tratarlas con respeto o te puedes retirar de mi casa? Beatriz pareció atragantarse con su propio aliento. ¿Tu casa? Esta casa la compré yo con el dinero de tu padre. Una casa que yo he mantenido